Bien, sean bienvenidos a este su espacio con Expositivo, con su servidor Tulio Reyes Miranda, en esta ocasión haciendo una nueva entrega de la Parashat de esta semana que lleva por título la Parashat Toldot, ¿ok? La Parashat Toldot que corresponde los capítulos 25 al capítulo 25, verso 19, al capítulo 28, verso 9 del Sefer Bereshit o del libro de Génesis. Bueno, la Parshat Toldot, que en esta semana estamos comentando y estudiando, lo he titulado con un tema particular, lo que tú haces y lo que tú eres. Es decir, la Torá discrimina o hace una distinción lo que tú eres y en este caso lo que tú haces. En esta parshat inicia entonces en el Pasuk 19, cuando dice Ve'elet toldot Yitzhak ben Abraham, Abraham holit et Yitzhak. El texto lo que se lee es, esta es la generación de Isaac, ¿ok? Hijo de Abraham. Abraham engendró o hizo concebir a Isaac. De allí entonces parte la parshat de esta semana. En el Sefer Bereshit, Pasuk 19. Quería analizar un poco el significado de la palabra toldot, que por lo general se traduce como generación. ¿Ok? Toldot. Generación. Sin embargo, esta palabra aquí aparece con una baf defectiva, ¿ok? No aparece con la baf plene, porque esta palabra puede aparecer con baf defectiva o con baf plene. En el hebreo, pues aquí en este caso aparece con baf defectiva. Y esta palabra aparece por primera vez, noten, vamos a hacer un análisis de esta palabra, aparece por primera vez en Bereshit 2:4. Cuando dice Elet Toldot, aquí se aparece con Baf plene, lo que está allí en amarillo, ¿ok? Eso es la Baf plene. Es decir, que esta palabra está plena, está completa en el contexto de la creación, ¿ok? Y esto es lo que Génesis 2:4 se menciona, ¿ok? Que estos son, en algunas versiones traduce, estos son los orígenes, ¿ok? Los orígenes. También puede traducirse, estos son los productos, porque Toldot tiene que ver con aquello que se genera, aquello que se produce, ¿ok? Entonces, estos son los productos, ¿ok? Los orígenes de los cielos y la tierra en de la creación de los cielos y la tierra en el día en que fueron hechos los cielos y la tierra en este caso, por Adonai Elohim, ¿ok? Entonces, algunas versiones traducen los orígenes, esta palabra, toldot, pero aquí aparece con baf plene. Y a veces se traduce como generaciones, como por ejemplo vamos a leer aquí en Génesis capítulo 5, pasuk número 1, vuelve a repetirse la expresión ya toldot, ya no con baf plene, sino con baf defectiva. Cuando dice se sefer toldot Adam, beyom bero Elohim Adam, bitmut Elohim asa oto, es decir, este es el sefer, este es el rollo, ¿ok? El rollo de las generaciones de Adán, que es lo que se traduce la palabra toldot, ¿ok? En el día en que creó Elohim a Adán en su imagen, ¿ok? O en su semejanza, Dios lo hizo a él. Eso es lo que el texto nos está indicando. Entonces, noten, aquí se utiliza toldot en sentido de generación. En Génesis 2:4 ya leímos en sentido de orígenes, comienzos o productos. Y aquí en Génesis 6:9 sí hace una distinción en el hebreo donde hay dos palabras que se traducen como generación. Por ejemplo, el toldot Noah, Noah ish sadik tamim.
Haya, Vedorotav, et Haelohim. Es decir, aquí utiliza como estas son las generaciones de Noé. Noé, un hombre justo, ¿ok? Perfecto en su generación. Y noten que la palabra es la palabra dor, ¿ok? Vedorota, es decir, en su generación. Entonces, ¿por qué esta palabra se traduce como generación? Y aquí también Toldot se traduce como generación cuando en el hebreo no es el mismo, no tiene la misma connotación. Entonces, ¿cómo podríamos en este caso entender o con qué otra acepción podríamos también trabajar la palabra toldot, aparte de la palabra generación? Porque aquí la palabra para generación literalmente es la palabra dor, es la palabra más precisa para traducir como generación. Sin embargo, si nosotros adelantamos un poco, por ejemplo, en el Sefer de Matillá, no sé, conocido como o el Sefer de Leví Ben Alfeo, o conocido como el libro de Mateo, dice en el idioma griego, en el idioma hebreo, cuando este evangelio fue traducido al hebreo, se eligió la palabra toldot, ¿ok? ¿Ok? La palabra que habla de genealogía, este es el libro de la genealogía, ¿ok? O de las generaciones, se empleó la palabra toldot. Entonces, la palabra toldot tiene que ver con genealogías, ¿ok? Tiene que ver, sí, no hay ningún problema. Tiene que ver con genealogía, tiene que ver con orígenes, ¿ok? Con productos, pero también tiene que ver con la historia. Entonces, esta palabra es una palabra que tiene una carga polisémica bastante interesante que debemos emplearla de acuerdo al contexto. Yo pienso para este servidor, esta palabra toldot no debe tanto enfatizar la genealogía o la generación, cuando dice, aunque el griego así lo dice claramente, ¿ok? Porque el Evangelio fue escrito en griego originalmente. Cuando dice Sefer Toldot Hamashiach Yeshua ven David ven Abraham, podríamos traducir que este es el libro de la historia, ¿ok? Toldot en el sentido de historia, ¿ok? Esta es la historia. Esto es otra acepción que podemos darle a la expresión Toldot. No es única. No es que estamos diciendo que estrictamente la palabra Toldot es historia, no. Ni tampoco podemos hacer ese reduccionismo semántico de que la palabra Toldot solamente se refiere a genealogías. Ya vimos, por ejemplo, en Génesis 2:4, cuando se emplea por primera vez la expresión, el sintagma Toldot, no tiene que ver con genealogía ni generación, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Ahí no está hablando de genealogía ni de generación, sino de los productos o de los orígenes de la creación, ¿ok? O de la historia de la creación. ¿Ok? Esta es la historia de la creación. También puede tener esta acepción. Y en este caso, podríamos entonces trabajar la expresión toldot y no está descontextualizado el uso de este concepto de que aquí está refiriéndose entonces a la historia. Set Sefer Toldot Hamashiach Yeshua. Esta es la historia del Mesías Yeshua. En este caso entonces, en esta parshat, entonces estaríamos traduciendo, esta es la historia de Isaac, el hijo de Abraham. Pues Abraham hizo concebir o engendró, en este caso, engendró a Isaac, ¿ok? Entonces, bueno, el relato viene hablando en el momento en que Isaac toma por mujer a Rivka a sus 40 años, pero Isaac, lo que resalta la Torah es que durante 20 años Isaac estuvo orando por la esterilidad de su esposa por cuanto su esposa pues no daba luz, ¿ok? Era estéril. Entonces, lo que es curioso de este detalle, a diferencia de Abraham, que al cabo de los 10 años, cuando a Abraham se le dio la promesa de que a su semilla se le daría la tierra, dice la Torá, al cabo de 10 años, eso está en el Bereshit 16,
Al cabo de 10 años, Sara le sugiere a Abraham que tome por mujer, que tome por esposa o por mujer a su criada o en este caso a su sierva Agar. Y en este caso ya habían transcurrido 10 años cuando Isaac había tomado por mujer a Rivka y todavía no había concebido. Vemos que aquí Isaac se mantiene fiel o confiado a la promesa, a la dabar del Eterno, porque ya Isaac había aprendido de su padre de que por falta de emuná había tomado por mujer a otra esposa. No esperar en el Eterno, se apresuró Abraham, ¿ok? Se apresuró Abraham en tomar a otra mujer por esposa y ya sabemos las consecuencias históricas que esto conllevó en esta decisión. Por eso Isaac, lo interesante es resaltar la fidelidad de Isaac a la palabra del Eterno en confiar en la promesa del Eterno, porque a Isaac ahora llega a constituirse en el heredero de la promesa. A Isaac también se le da la promesa de que en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que Isaac espera en la promesa del Eterno y esta espera duró 20 años. Finalmente Rivka queda embarazada de gemelos, ¿ok? Y, y bueno, ya conocemos la historia de la consulta en este caso de Rivka, por la lucha que había en su vientre, ¿no? Y bueno, se entera de que, bueno, hay dos naciones allí en semilla, ¿no? Allí dentro de su vientre y bueno, que el menor serviría en este caso, perdón, el mayor serviría al menor. Entonces, bueno. Donde yo quiero llegar entonces es en este tema, es en relación al carácter de Saf y al carácter de Jacob. Dice, crecieron los niños, ¿ok? Crecieron los niños. Fíjense que ambos crecieron bajo la misma educación, bajo el musar, bajo la ética, bajo la disciplina de su padre Isaac, ¿ok? Un hombre siendo Isaac el heredero de las promesas y siendo un Naví también, un profeta. Eh, entonces, ambos fueron educados bajo la tutela del profeta, de un hombre temeroso del Eterno, del Baruch Hashem, del bendito del Eterno, pero noten el carácter distinto ante esa educación. Sabemos aquí que la educación no es el problema. Aquí fue la elección de cada uno, porque dice, y Esaf fue varón sabio en la casa, hombre del campo. Ya vamos a explicar esto en el hebreo. Mientras que Jacob, empero Jacob era varón entero. Algunas otras versiones hablan de que era un hombre tranquilo, ¿ok? Que estaba en las tiendas. Por tanto, amó Isaac a Esaú, ¿ok? O a Esav. El verbo en hebreo amar es diferente al que se va a emplear para Rebeca, porque dice, porque comía de su casa, más Rebeca o Rivka amaba a Jacob. Es decir, Isaac amó a Esaú, mientras que Rivka amaba, en este caso, a Jacob. Y aquí los verbos, el verbo amar, está conjugado de formas diferentes en el hebreo. Por ejemplo, la palabra amó, que tiene que ver con eh, el cariño, el afecto que tuvo Isaac para con Esaf, está en este caso como, eh, como un verbo en pasado, ¿no? En pretérito, porque dice vallejab, vallejab, sí. Aunque el verbo está en imperfecto, posee una baf conversiva, ¿ok? Que hace del sintagma imperfecto del verbo, lo convierte en un perfecto, ¿ok? En un verbo perfecto, por lo tanto, amó. Por eso se traduce, es decir, que Isaac amó por un tiempo a Esaf, por un tiempo, ¿ok? Por un tiempo limitado lo amó. En cambio, Rivka amaba como un participio activo,
¿ok? Un participio activo. Es decir, Rivka era amante amante no en el sentido, amante en el sentido que lo amaba continuamente, pues era porque era el hijo de la promesa. ¿Ok? Era el hijo de la promesa, aparte también del carácter que en este caso Jacob tenía. Entonces, más Rivka amaba, ¿ok? O Hevet, de manera constante, de manera continua. Nunca el amor de Rivka desvió su atención a otro objeto, sino era continuo y permanente hacia, hacia Jacob. Muy diferente en el caso de Isaac para con Esaf, que lo amó por un tiempo, fue limitado. ¿Ok? Eso es lo que el texto en el hebreo nos está comunicando. Ahora, aquí viene entonces la diferencia de los dos. Fíjense, en la tradición occidental, nosotros asociamos o acostumbramos a asociar lo que somos según nuestro oficio. Desde pequeño siempre se nos ha inculcado lo que queremos ser o nosotros desde niño manifestamos lo que queremos ser según los patrones culturales y según los patrones de la lengua occidental en la que, por supuesto, nos hemos forjado, ¿no? Recuerden que el lenguaje expresa el sistema de pensamiento. En este caso, yo, por ejemplo, desde niño, viendo a mi padre que se dedicaba al oficio de la cría de animales, ¿ok? A la actividad pecuaria, yo quería desde niño convertirme en un veterinario. Yo quería ser, ¿ok? Veterinario. Otros quieren ser ingenieros, otros quieren ser médicos, otros quieren ser. Entonces, el querer ser. Entonces, el ser está asociado en el occidente, está asociado con lo que hace. Y la sociedad te valora de acuerdo, en este caso, a tu oficio. Bueno, cuando se te pregunta, y bueno, ¿y tú qué eres? Entonces, asocian el ser con el hacer. Bueno, yo soy ingeniero, yo soy médico, yo soy abogado, ¿ok? Yo soy empresario, en fin. Entonces, el ser está asociado al oficio. En este caso, está asociado a una profesión. Entonces, y ahora, si la persona ejerce un oficio que socialmente no tiene mucho peso, no tiene mucho valor, de pronto soy conserje o soy el que limpia ahí al restaurante o soy el recolector de la basura, quizás quien exprese su ser o su oficio lo expresa con un carácter más tímido, o sea, con una tonalidad muy tímida, ¿no? No, yo lo que soy es allí el conserje, yo lo que hago es trabajo de limpieza, pero no lo dice con la misma fuerza, a diferencia de alguien que, eh, que ejerce unas profesiones que reciben mayor retribución económica que otros. Entonces, la sociedad juzga lo que tú eres según lo que tú tienes o lo que tú haces. ¿Okay? Se le da mayor importancia a eso. Y bueno, ese es el patrón occidental, pero no es el patrón de la Torah. En la Torah, en la Torah, sí hay una distinción, sí hay una separación de lo que tú eres y de lo que tú haces. Y aquí lo vemos reflejado en este caso en la Torah. Pero la Torá le da, resalta o le da importancia a lo que tú eres y no tanto al oficio. O sea, independientemente lo que logres tener o lo que logres hacer con tu oficio, ¿ok? Lo que se le da importancia no es lo que tú haces ni lo que tú tienes, sino lo que tú eres en este caso. ¿Okay? Lo que tú eres. Ahora, la Torah va a hacer esa distinción. Fíjense, esto es interesante. Entonces, la Torah te da un patrón muy distante a nuestra cultura occidental que de paso el planteamiento está incorrecto. No es correcto decir, mira, yo soy ingeniero, no es correcto decir, o yo soy conserje, o yo soy taxista. No es correcto decir eso, ¿ok? Desde el punto de vista de la Torah. A lo mejor para la sociedad occidental tiene sentido, pero desde el punto de vista de la Torah, no. ¿Ok? Desde el punto de vista de la escritura, no.
La escritura hace distinción de tu oficio, de tu quehacer, en relación al ser. ¿Okay? Hay una distinción, fíjense. Y aquí la Torah lo plantea de la siguiente manera. Por ejemplo, en el caso de Esaf dice, Vayehi Esaf, y fue Esaf. Cuando dice el verbo Vayehi Esaf, y fue Esaf, quiere decir que esto que fue Esaf fue una elección de Esaf. Y fue Esaf, es decir, lo que Esaf eligió ser. Quiere decir lo que soy es lo que yo elijo ser. Es lo que se elige ser. Entonces fue Esaf. Entonces, ¿qué eligió ser Esaf? Un Ish Yodé, o un Ish Yodea, es decir, un varón hábil. Yodea, quiere decir, viene de la raíz dad, que es conocimiento, ¿no? Quiere decir un hombre, el dad tiene que ver con la experiencia, tiene que ver con un conocimiento profundo, o tiene que ver con las habilidades o con las competencias que una persona adquiere, ¿no? Adquiere en la vida. En este caso, fue Esaf un Ish Yodea, es decir, un hombre hábil, un hombre experimentado, un hombre experto. ¿Ok? ¿Experto en qué? Dice Said, un cazador. ¿Ok? Eso es lo que Esaf eligió ser. ¿Ok? Quiso ser un cazador. De hecho, era un experimentado cazador. ¿Y qué era él? Dice un Ish Sade. Ahora, Ish Sade significa un hombre de campo, un hombre de campo, pero es interesante que la palabra Sade en el hebreo es una palabra polisémica, es decir, tiene otra carga semántica que también significa ciudad. ¿Ok? Ish Sade también significa ciudad. Por lo tanto, podríamos también traducir esta expresión como un ish, un hombre de ciudad. ¿Qué quiere decir un hombre de ciudad? No es que era un hombre urbano, citadino, no. Es una forma hebrea de expresar la idea de que era un hombre que llevaba una doble vida. Porque siendo un hombre que era educado por un profeta, por un hombre temeroso del Eterno, era educado bajo los pies del heredero de las promesas. Sin embargo, su vida no correspondía a esa educación y por lo tanto él era un hombre de ciudad. ¿Qué iba a hacer a la ciudad? Pues frecuentaba la ciudad pues en busca de placeres, en busca de mujeres, en fin, era un hombre, como diríamos coloquialmente o modernamente, era un hombre mundano. Eso es lo que quiere decir. Y de hecho, Hebreos 12:16 así lo plantea, que ninguno inmoral o profano se llame como Esaú. Noten, como Esaú, quien por un manjar vendió su primogenitura. O sea, él desprecia la primogenitura porque no se sentía identificado con el requerimiento moral y espiritual del derecho a la primogenitura, porque el derecho a la primogenitura, aunque brindaba ciertos privilegios de herencia y de economía, también tenía como condición la fidelidad a Dios y la fidelidad a los preceptos de Dios, cosa que precisamente Esaf no le daba importancia, a diferencia de Jacob, que sí era lo más importante en este caso, para él. Así que eso es lo que era Esaf, ¿ok? Entonces la Torah está haciendo una distinción entre lo que hacía Esaf, era un hombre hábil, ¿ok? Es decir, por un tiempo por un tiempo, su padre Isaac amó a Esaf por las habilidades que éste tenía, ¿ok? Por las capacidades que él tenía, porque comía de su casa, era un hombre experto para buscar la provisión, a lo mejor era un hombre hábil en los negocios, un hombre hábil también en la casa, era un hombre hábil en ganarse la vida, tenía habilidades para ganarse la vida, pero era un Ish Sade, un inmoral y un mundano. Un inmoral, un profano. Eso es lo que era en carácter. ¿Ok? Un cazador. Solo que era en carácter. Su oficio, un cazador,
pero era un mundano. A diferencia de Jacob, dice Ve Jacob ish tam, es decir, lo que era un hombre tam. Tam significa íntegro. Yo no sé por qué las traducciones dicen que era un hombre pacífico, un hombre tranquilo. No, no era no es la idea. La idea aquí, hombre tan, quiere decir un hombre entero, un hombre íntegro. Si vemos cómo la expresión hebrea tam, el sintagma, es empleado en otros lugares de las escrituras, por ejemplo en Job 1.8 aparece la expresión tam, ishtam. ¿Y cómo traduce ishtam aquí? Dice Job 1.8, y díjole el Señor, ¿has atendido con tu mente a mi niño Job, que no hay conforme a él sobre la tierra? Dice, un ishtam, un hombre intachable, veraz, reverente y apartado de toda mala obra. Entonces, el ishtam, un hombre entero, un hombre completo, un hombre íntegro, un hombre intachable, tiene que ver con un hombre recto, un hombre temeroso de Dios, un hombre apartado de lo malo. Eso era Jacob, ¿ok? Eso era Jacob, un hombre íntegro, ¿ok? Un hombre temeroso del Eterno, un hombre recto, un hombre veraz. De eso se trata. ¿Y cuál era su oficio? Yosef Ohalim habitaba en tiendas. Habitar en tiendas no significa que era un hombre casero, un hombre doméstico que realizaba labores domésticas, un hombre de... No, no. Yosef Ohalim es, un habitante en tiendas, está hablando del oficio de un pastor, ¿ok? Porque los pastores no habitaban en ciudades, habitaban en tiendas, eran nómadas. Por lo tanto, en este caso Jacob, al igual que su padre Isaac y al igual que Abraham, ¿ok? Dice que ellos, como dice el autor de Hebreos, ellos residían en tiendas porque su esperanza no estaba puesta en estas cosas, en este mundo terrenal, sino que ellos esperaban una patria celestial. Entonces, cuando dice que habitaban en tiendas, es porque Jacob participaba de la misma esperanza de la que participaba Isaac y Abraham. Por eso se le llama un Ishtam. ¿Okay? Es decir, él no tenía apegos a este mundo terrenal, a diferencia de su hermano Esaf, que si era un Ish Sade, un hombre de ciudad, un hombre de campo, un hombre de la tierra, ¿ok? Un mundano. Eso es lo que quiere decir la Torah. A diferencia de Saf, no. Por eso habitaba en tiendas, porque ese era el oficio de un pastor. O sea, se dedicaba a ser pastor y bueno, más adelante en el relato vemos que esas habilidades le sirvieron cuando estuvo allá con Labán, que sirvió a su... más adelante la Parshat va a hablar de eso, que él servía, según esas competencias, según esas habilidades, de atender el ganado, atender las ovejas, eh, ahí para con Labán, ¿no? Ahí vemos entonces que ese era su oficio, eran pastores y más adelante con Joseph, ¿no? Cuando le dice a sus hermanos, miren, cuando se presenten al faraón, digan, nosotros somos hombres pastores, somos ganaderos. Entonces, habitar en tienda indicaba el oficio, ¿ok? El oficio de aquellos que se dedican a la cría de ganado, a la cría de ganado. A este era el oficio. Pero lo que era Jacob era un ishtam, ¿ok? Porque habitaba en tiendas, es decir, participaba de la esperanza eh, de una patria mejor. Así que la Torah entonces hace una distinción del oficio en relación a lo que tú eres en el carácter. Y la Torah le da mayor preponderancia o le da preeminencia, en este caso, al carácter. Por otro lado, cuando en una oportunidad el maestro se le revela a Pablo, ¿okay? O a Shaul de Tarso, que más adelante se llegó a conocer como el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles. Cuando él pregunta ante aquella revelación, ante aquella teofanía, si se quiere decir, y dice, ¿quién eres, Señor? Cuando él pregunta, ¿quién eres, Señor?
Eh, y dice el mismo, el autor de los Hechos, que cuando Jesús le habla a Pablo, le habla en lengua hebrea, ¿no? Le habla en lengua hebrea. Y es interesante que en lengua hebrea, cuando él dice yo soy Jesús, yo soy, en el griego dice ego y mi, Jesús, pero en hebreo el verbo soy no está. Ok, esto es interesante. El verbo hebreo ser, o sea, el presente perfecto soy, no está presente, sino se dice ani Yeshua, yo Yeshua, porque en en el hebreo el verbo ser no aparece como un producto acabado, como un producto terminado, sino que desde el punto de vista hebreo nosotros estamos siendo cada día con nuestras elecciones, con nuestras decisiones, con nuestro quehacer, estamos cada día que nos levantamos, estamos siendo con lo que hacemos. No somos un producto acabado. Llegaremos a ser un producto acabado ya sea con nuestro deceso, cuando morimos o cuando así tenga bien el Eterno enviar al Mesías y que sea pronto en nuestros días. Pero mientras tanto no somos, sino estamos siendo. Por eso, cuando Moisés le pregunta al Eterno en la revelación de la zarza, he aquí yo iré a los hijos de Israel y les diré, el Dios de nuestros padres que me ha enviado a ustedes, me van a preguntar cuál es el nombre de él, que le responderé a ellos. Y dijo Elohim a Moisés, según la Septuaginta, la versión griega dice, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, el que es o el que soy, me ha enviado a ustedes. Esto es según el griego, ¿ok? Porque en el idioma griego el ser sí está yo soy, ese verbo presente, ¿no? Ese presente perfecto, pero en el hebreo no. En el hebreo no dice así, en el hebreo dice, Vayomer Elohim el Moshe, Eye Asher Eye. Es decir, este verbo Eye, el verbo ser, no está como un verbo, no está en un estado perfecto, como un estado acabado, completado, sino en un estado, recuerde que los estados del verbo hebreo está como perfecto, indicando como algo ya acabado, consumado, terminado, o como un verbo imperfecto, como algo que está proyectándose, como una acción que se está proyectando hacia el futuro, para terminarse o para acabarse. Por lo tanto, el verbo en realidad dice seré el que seré, o estoy siendo, o por así decirlo, estoy siendo el que estoy siendo. Es decir, el eterno no se muestra como algo ya terminado, como algo acabado, sino que el eterno, según vaya actuando, como él vaya actuando en relación a su pueblo, de esa manera está haciendo, de esa manera se está revelando, manifestando y dándose, en este caso, a conocer. ¿Okay? Esto es interesante. Así que mis queridos, como decía el apóstol Pablo, no es que ya yo sea perfecto, ¿ok? No es que ya yo sea perfecto, sino que prosigo a la meta, prosigo al blanco, al supremo llamamiento de Dios en el Mesías Yeshua, ¿ok? Yo estoy siendo, cada uno de nosotros estamos siendo en la medida que nosotros, en la medida en cómo nosotros respondemos a la gracia que el cielo a nosotros nos ofrece. Así que lo más importante que aprendemos de esta lección en la Torá, fíjense, dos muchachos que hijos de un mismo padre, hijos de una misma madre, bajo una misma tutela, bajo una misma educación, pero con caracteres y oficios distintos. ¿Por qué? Porque cada uno respondió a la gracia del Eterno de manera diferente. Y como respondemos a la gracia del Eterno, pues nosotros recibimos en este caso la respectiva retribución. Y esta retribución se hará ver hasta que el grano que ha sido sembrado
madure, sea trigo o sea cizaña, pero cuando el grano madure en la espiga, vendrá entonces la siega y vendrá entonces la separación como una alusión para el juicio. Y mientras esto sea así, quiere el cielo pues concedernos la gracia, que pueda habilitarnos la gracia de ser eso que el Señor se ha propuesto o para aquello para la cual hemos sido predestinados, de ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y esto se haga así hasta que el Eterno quiera traer pronto al Mesías y que sea en nuestros días y podamos decir amén.